tomarme un tiempecito para compartir con ustedes algo que es de vital importancia para la fe cristiana. Nosotros debemos entender que un cristianismo sin oración es mera religión. No podemos tener una vida de fe triunfante, victoriosa, sin implementar a nuestra vida cotidiana, no esporádica, cotidiana, el hábito de la oración. ¿Por qué? Porque la oración es mucho más que un ejercicio religioso. De hecho, ni siquiera podemos denominarlo así. La oración es la comunión íntima que el ser humano tiene con su Creador. En esa vida de oración uno se desnuda, espiritualmente hablando, ¿verdad? Emocionalmente hablando, delante del Señor. Usted tiene la posibilidad de hablar con Él como un hijo habla con el Padre. Por eso que cuando a Jesús los discípulos le preguntan, le dicen, bueno, Señor, enséñanos a orar, porque ¿qué veían los discípulos en la vida de Jesús? Que su vida de oración provocaba resultado, provocaba que Dios interviniera, provocaba que la Shekinah gloria del Señor fluyera en la vida de Jesús, y eso le causaba un interés profundo a los discípulos del Señor de querer aprender a orar como Jesús oraba. Lejos de enseñarle una oración con modelo de los fariseos. ¿Se recuerdan que la oración del modelo de los fariseos era así? Los fariseos llegaban, por ejemplo, a la sinagoga y ellos se ponían de pie y oraban así. Y dice la Biblia que oraban, pero oraban consigo mismo. En otras palabras, no tenían comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la postura que tenían era una postura que claramente Dios no recibía, era una postura religiosa con soberbia espiritual. Y por ejemplo, los discípulos, los fariseos oraban y decían, Señor, te doy gracias porque no soy como los demás pecadores. O sea, ya ellos se posicionaban como mejores en todos los aspectos que cualquier mortal. Ya eso hacía que claramente sus oraciones no pasaran ni siquiera el techo de la sinagoga. Entonces la Biblia dice que Dios atiende, es decir, tiene comunión, la comunión íntima del Señor es con aquellos que le temen, con los quebrantados y humildes de corazón, y Dios atiende al humilde, pero dice la Biblia que Dios al altivo lo mira de lejos, no lo atiende, lo resiste. Por ende, pues las oraciones que los fariseos, los religiosos de la época de Jesús hacían, no tenían ningún tipo de respuesta de parte del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque en ellos había orgullo espiritual, había soberbia, había altivez, había menosprecio hacia su prójimo. Y entonces claramente, cada vez que ellos querían que Dios interviniera, Dios no intervenía. Cuando Jesús le dice cómo deben orar, en ninguna manera la oración que Jesús le enseña a los discípulos a hacer no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la oración que practicaban los fariseos de la época. Y Jesús dice, bueno, mira, lo primero que ustedes deben entender cuando van a la presencia del Padre a orar es que ustedes no están huérfanos en la tierra. Digan, Padre Santo que estás en los cielos, o Padre Celestial. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo que nos deja saber es que la relación ya no es de un religioso a un amigo imaginario o a un creador imaginario en la mente del ser humano. No, es una relación de un hijo hacia el Padre. Y lo segundo que ustedes deben entender, que deben saber que claramente su nombre debe ser santificado, pues no debe ser banalizado su nombre. Santificado sea tu nombre. Si ustedes quieren que sus oraciones realmente sean fructíferas, entiendan que Dios está buscando gente que anhele que su reino que significa su gobierno, su poder, su soberanía, su autoridad, gobierne en el corazón. Cuando dice Jesús, cuando ustedes digan, venga a nosotros tu reino, lo que está diciendo es, yo renuncio a vivir como se me da la gana, quiero que tu soberanía, quiero que tu gobierno, quiero que tu autoridad, quiero que tu poder reine en mi vida. Ay. Escuche esto porque es interesante, porque, a ver, escuche, no tiene sentido una vida cristiana sin oración.
Porque una vida sin oración es una vida sin intervención de Dios. Por eso que una vez que Jesús enseña y dice, venga a nosotros tu reino, inmediatamente Jesús pone el siguiente eslabón de esa oración, modelo, y dice, hágase tu voluntad. Así como lo es en el cielo, también en la tierra. Jesús nos enseña también que la oración en la oración de padre a hijo que tenemos con Dios, no solamente debemos santificar, adorar, glorificar su nombre, no solamente debemos anhelar que su reino, su soberanía, su gobierno, su poder sea el que gobierne nuestros corazones, debemos anhelar que su voluntad por encima de nuestra voluntad se haga en nuestra vida, porque siempre será mejor la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad a veces parecen ser buenas, pero nos llevan a un camino de muerte. Sin embargo, la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Y siempre nos va a conducir hacia un destino glorioso. Pero Jesús también dice, danos hoy el pan de cada día. Y esa palabra pan, le estoy pegando un pequeño repaso rápido porque quiero que entendamos que el Padre Nuestro, Jesús no le enseña a los discípulos el Padre Nuestro para que nosotros hagamos del Padre Nuestro una oración para repetir como papagayos. Debemos entender qué incluye cada principio que Jesús enseña. Jesús nos proporciona un modelo de qué es lo que debe incluir la oración cotidiana nuestra delante del Padre. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Me estoy dando a entender? O sea, Jesús enseña esa oración no para que nosotros la repitamos sin saber lo que cada principio que incluye la oración modelo del Padre Nuestro, pues no tiene sentido hacerla si no sabemos lo que estamos diciendo. El pan en la Biblia representa dos cosas: sustento físico, provisión para que nosotros podamos sobrevivir a este mundo, pero también representa doctrina. ¿Se entiende? Entonces, pan en la Biblia es alimento físico y es alimento espiritual. Después Jesús nos enseña a que debemos cuidar el corazón. ¿Por qué? Porque es muy importante mantener el corazón sano para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y por eso que comienza a enseñar después del pan, dice, y pues perdona nuestras faltas, así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿Por qué? Porque un corazón resentido, por más que usted ore la mejor oración, por más que usted haga, y recite la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y diga, wow, qué oración que he hecho. Quizás la oración está maravillosamente bien empleada. Sin embargo, Dios no solamente mira lo que digo, porque a veces digo, wow, por fin alguien que ora la palabra, que cree la palabra, que se somete a la palabra. Pero bueno, Dios también ve la condición del corazón. Y si dice, bueno, la oración muy bonita, pero veo que en tu corazón hay resentimiento, hay rencor. Por eso que la Biblia dice que si nosotros, y cuando estéis orando, dice la Biblia, perdonad a quienes os han ofendido, porque si vosotros no perdonáis a quienes nos ofenden, tampoco Dios os perdonará a vosotros. O sea, y claramente después hay un reconocimiento de nuestra humana debilidad. En el Padre Nuestro Jesús dice, bueno, y no se olviden, por supuesto, de reconocer que nuestra carne está vendida al pecado. Esta carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Por ende, ustedes todos los días deben pedirle al Señor, líbrame de tentación, guárdame de hacer lo malo. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se sienten tentados a hacer lo incorrecto? Ninguno. Padre, qué hermosa que es esta iglesia que me has puesto a pastorear, Señor. Esta carne hasta es traicionera, mi hermano. A veces te dice que está todo bien, pero de repente está todo mal. Por eso que dice, líbranos o guárdame de tentación, líbranos del mal. Y por supuesto, la oración modelo no podía terminar de otra manera que de Dios es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque hoy día vivimos una peligrosa situación en la vida de fe de los cristianos alrededor del mundo. La gente se está acostumbrando a los ungidos
presidencialista, se podría decir, por darle un título político. Que la gente pues no ora, no lleva una vida de comunión íntima con el Señor, pero bueno, hay alguien que le está prometiendo que si va a sus conferencias, a sus cultos, como quieran llamarle, pues él tiene como una especie de don mágico que hace que todos los que nunca oran vayan a él, y él con un solo decreto hará que todas las cosas buenas te ocurran, que todas las cadenas se rompan. Y eso es una tendencia teológica cada vez más establecida dentro de la comunidad cristiana en el mundo. ¿Hay hombres y mujeres ungidos por el Señor que Dios los usa de manera muy hermosa? Claro que sí. Pero eso de que tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que venir a mí, porque yo soy el hombre de la unción, yo soy el ungido de Jehová. Eso tiene más olor a manipulación que a real unción. Jesús una y otra vez invitaba a sus discípulos a que le siguieran a él en su ejemplo, en su comportamiento, en sus actitudes. Jesús podría haberle dicho: ¿qué me están pidiendo ustedes aprender a orar? Solamente levanta tus manos. A ver, Pedro, levanta tus manos. Ahí, más, chao. Sin embargo, Jesús les enseña, porque es muy importante que la vida de fe vaya acompañada de una vida de oración. La oración eficaz del justo, la oración de fe puede mucho. Entonces, debemos adentrarnos en esto, porque como les dije, la oración cumple un rol irreemplazable. Escuche esto, irreemplazable en la vida de los creyentes. Y claramente no voy a pedir ahora que me levanten la mano los que tienen una vida de oración cotidiana, ferviente, porque la intención no es avergonzar, la intención es exhortar. Exhortar a que todos nosotros entendamos que los que estamos sentados aquí podemos tener acceso ni siquiera al patio o al lugar santo del tabernáculo terrenal. Dice la Biblia que por los méritos de la sangre de Jesús, todos tenemos acceso al lugar santísimo para presentar delante del Padre nuestras peticiones, nuestras oraciones, para creer que Dios es un Padre bueno que está atento no solamente a nuestras necesidades, sino a nuestras oraciones, clamor. Escuche esto que es muy importante. Dios no interviene en nuestra vida si no hay un clamor, si no hay oración. La oración es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, le estamos dejando saber al Señor que no somos personas omnipotentes, que necesitamos de su intervención, no solamente para que su vida eterna fluya en nuestra vida, sino para que Dios nos ayude a resolver muchas de las situaciones que se nos presentan en esta tierra. Oración de humillación, oración de reconocimiento de la grandeza del nombre del Señor, de la paternidad celestial del Señor. Eso implica que le estamos dejando saber al Señor que dependemos de Él. Eso mantiene nuestro corazón en humildad, porque echa fuera la omnipotencia humana. Usted y yo sabemos que no somos omnipotentes, que nuestra mente está totalmente limitada y que el único que puede hacer posible lo que humanamente es imposible es el Señor. Entonces la oración es muy importante, es muy importante. A esta carne no le gusta orar, a esta carne no le gusta humillarse, a esta carne ni siquiera ya le gusta arrodillarse. Claramente que una persona tenga problemas de la rodilla y que, bueno, tenga un dolor muy fuerte y por ende no se puede arrodillar, hasta es justificable, pero un creyente normal que ya no se quiera arrodillar, porque ¿qué implica el arrodillarse? Ayúdeme, ¿qué implica el arrodillarse? No solamente reverencia, es el reconocimiento de una realeza y la humillación de la humanidad ante el Padre Celestial. O sea, esto es importantísimo. Todo esto que le estoy diciendo, para muchos, quizás en la teología de nuestros días, hasta suene como fanatismo. No, no es fanatismo. Es que no sé en qué momento de la historia del cristianismo la oración pasó a ser una sugerencia y no
una obligación espiritual y cotidiana de los que amamos y adoramos al Señor. O sea, la oración siempre fue parte de la vida de Jesús, de los seguidores de Jesús y del cristianismo posterior. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos dejando de orar y solamente nos quedamos con la fe. Hay gente que dice, no, ¿cómo yo no voy a creer que Dios existe? Y se queda con la fe y ya deja la oración. Entonces, claramente Dios necesita que nosotros oremos para poder intervenir. Y entendiendo esto, en un mundo tan secularizado, hasta se intenta ridiculizar la oración. Por eso que vos vas a ver a muchos creyentes, a muchas personas que profesan ser cristianas, que mientras estén solos en su casa, quizás se dignen a decir, gracias Señor por lo que voy a comer. Pero si están en público, gracias Señor por estos alimentos, se avergüenzan. ¿Le ha pasado alguna vez? A ninguno. Gracias, Padre. Yo digo, ¿dónde está la vergüenza de agarrar, cerrar los ojos y decir, Padre, gracias por estos alimentos? Si no fuera por ti no tendría que comer. Y perdona esta pila de malagradecidos acá alrededor mío que ninguno oró, Señor. Bueno, entonces, esta noche yo me voy a tomar un par de minutos porque quiero enseñarles algo que es muy importante. La oración es la posibilidad que le proporcionamos al Señor de que Él intervenga. Esa oración tiene que estar sujeta a su palabra, esa oración tiene que estar dirigida al Padre en el nombre de Jesús, esa oración debe estar llena de fe, de creer que Dios tiene el poder para hacer posible lo imposible. En esa oración nosotros debemos humillar el corazón. Todo eso ya usted lo sabe y yo le pego un pequeño repaso como para que podamos entenderlo. Ahora, también la oración es un fruto espiritual que nos ayuda a nosotros mantener la quietud del alma, la paz en el corazón y en la mente. ¿Por qué? Porque alguien muy sabiamente dijo que la oración es el lugar donde las cargas cambian de hombros. Esto es interesantísimo. ¿Por qué? Porque yo me presento delante del Señor, ya claramente la oración debe incluir adoración, exaltación a la grandeza del Señor, sumisión a su voluntad, deseo de que su gobierno reine en nuestros corazones, santificación a su nombre, y también debe incluir petición a nuestras necesidades básicas, debe incluir perdón, todo lo que aprendimos recién. Pero ahora, cuando yo me presento delante del Señor y yo claramente pongo delante de Él aquellas cargas que son muy pesadas para mis hombros humanos, entonces yo debo descansar en que lo que estoy poniendo en las manos del Señor ya está fuera del control mío, están en control del Señor. No trates de controlar lo que ya pusiste en las manos del Señor. Hay un proverbio salomónico que dice, pon todo en la mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Esto es de vital importancia. Yo voy a la presencia y presento delante del Señor, como el Padre no es una religión, es real, está vivo, habita la eternidad y está atento a nuestras oraciones, entonces yo le presento, y en ese momento en que yo estoy presentándole a Dios mi petición, cuando estoy soltando esa carga que me está llenando el alma de ansiedad, yo la presento, yo la pongo en las manos del Señor. Por ende, cuando yo termino mi tiempo devocional de oración, yo salgo de ese lugar descargado. Pastor, ¿cómo me doy cuenta que mi oración ha sido una oración de fe? Por cómo sales cuando terminas de orar. Si cuando terminas de orar, por más que hayas orado muy bonito y que hayas orado conforme a la palabra del Señor, está todo bien hasta ahí, pero si te levantas de ahí y sales con la misma carga emocional, con el mismo estrés, con la misma ansiedad, con la misma preocupación, entonces tu oración, aunque fue, tal vez bíblicamente correcta, no fue una oración de fe, porque lo que indica que la oración de fe ha sido hecha de manera correcta es por la paz que experimentamos cuando decimos en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura lo siguiente, vamos a leerlo porque Pablo lo confirma.
en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. O sea, Pablo da por entendido que todos los creyentes presentan su petición en toda oración y ruego. ¿Sí o no? O sea, Pablo no está dando una sugerencia, Pablo está dando una enseñanza. Que las personas que llevan una vida de oración permanente, cotidiana, pues están entendiendo muy bien esto. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra fe, es parte de nuestra vida espiritual. Y dice Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Por qué dice Pablo con acción de gracias? Por favor, 30 segundos, présteme atención. Porque lo que está diciendo Pablo es, no vayan a pedir y a rogar, pero con espíritu de prepotencia o con espíritu de que Dios, porque ya oré, lo tiene que hacer y tiene que hacer todo lo que yo dije. Porque entonces eso ya no sería oración, sería darle directrices a Dios. Cuando Pablo dice con acción de gracia, lo que está diciendo es, una vez que has orado, que has suplicado, dale gracias al Señor. Gracias, ¿por qué? Porque has puesto todas tus peticiones delante de Él y ahora le das gracias porque tú descansas en su voluntad. Si Dios te dice que sí, gloria al Señor, porque el Padre sabe que pues lo necesitabas. Si Dios te dice no, vos no te vas a quejar porque es con acción de gracia. ¿Y por qué no te vas a quejar? No te vas a quejar porque el Señor sabe que por medio de ese no, sabe de lo que te guardó, de lo que te protegió. Y si Dios te dice espera, es porque Dios quiere desarrollar tu paciencia. Todo lo que Dios determina para nosotros es bueno. Sea sí, sea no, sea espera. Siempre con acción de gracia, con acción de gracias. Entonces, y después dice, ¿qué va a ocurrir? Inmediatamente que yo termino de orar, de suplicar, de presentarle a Dios todas mis oraciones, ¿qué va a pasar? Si yo lo termino con acción de gracias, ¿qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, esta pequeña introducción que yo les he dado, no, a ver, porque a mí me gustaría que nosotros pudiéramos, bueno, arranquemos de donde quiero arrancar, pero si yo no le doy este preludio, si no le doy esta appetizer, entonces es muy difícil que se pueda entender lo demás. Sin oración no puede fluir la unción, el poder y la gloria del Señor en nuestras vidas. Ya todo lo que hemos visto es la base. Ahora, la oración en Cristo Jesús, por eso que dice guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo. Porque si la oración en sí fuese poderosa, entonces, qué sé yo, no habría musulmán estresado. Porque ellos hasta oran 5 veces por día, oran más que los pentecostales. Entonces, la oración que nos quita la ansiedad, que nos quita la preocupación, no es la oración en sí. Porque todas las religiones por lo general oran, algunas hasta tienen meditación trascendental y todas las cosas. No, es la oración en Cristo. Esa es la que guarda nuestros corazones en Él y la que nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por eso que Jesús en un momento determinado dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque mira, yo me voy, les envío el Espíritu Santo, Él los va a guiar siempre hacia toda verdad, les va a ayudar a orar como conviene. A veces ustedes no van a tener ni idea cómo orar, cómo presentarle una oración, porque la situación es muy fuerte, es muy dramática. Sin embargo, no se preocupen, porque el Espíritu de Dios va a interceder por vosotros con gemidos indecibles y les va a enseñar a orar como conviene delante del Padre. Entonces, esta noche hay 2 cosas que nosotros debemos entender que puede provocar la oración en Cristo. Hay mucha gente hoy atravesando, y voy a comenzar por esto, atravesando problemas de salud. Y van y
tratan de buscar a los mejores médicos, tratan de tener los mejores seguros. Y no está mal, porque al fin y al cabo esos son recursos, diga conmigo, humanos. Fuerte, a ver, recursos humanos. Y quizás vayas al mejor doctor, a la mejor clínica, quizás recibas la mejor atención, quizás toda tu familia pueda tener un lugar cómodo donde poder irte a ver o lo que fuese. Quizás pueden tener las mejores maquinarias para hacerte los mejores exámenes. Quizás puedan tener el mejor tratamiento, pero hasta allí. Hasta allí. Porque cuando el cuerpo físico enfrenta una enfermedad que la ciencia todavía no logra resolver, y si en algún momento, esto ya es entrar un poquito en una mente conspiranoica, pero bueno, de repente alguien descubre la solución para una enfermedad, que esa enfermedad le genera mucho dinero al sistema medicinal o al sistema farmacéutico, esos mismos dos sistemas que al parecer están para curar, para sanar, se le cae abajo ¿qué? El negocio. Por ende, pues no conviene, porque a esas personas le podemos alargar un poco más la vida quizás con algún tratamiento, pero no nos conviene darle la solución a esa enfermedad, porque al fin y al cabo dejamos de perder plata y esa persona ahora o dentro de 10 años o 20 años se va a morir igual. Por ende no estoy muy interesado en que esa persona se sane, lo que estoy interesado es que esa persona sea codependiente del fármaco hasta que se muera. ¿Por qué? Porque pasa a ser un cliente perpetuo, por lo menos durante esté en esta tierra. Por eso que hoy es un problema terrible el tema de la medicina y de la industria farmacéutica. ¿Por qué? Porque vieron que cada ser humano es un potencial cliente que le pueden claramente guiar la vida y acompañarlos con una enfermedad que sea, o sea, que esa enfermedad dependa de fármacos, y es todo un negocio. Porque la persona no solamente va a la farmacia, la persona va al médico, chequeos, análisis, ¿sí o no? Entonces, la sanidad para aquellos que están encabezando este sistema pasó a ser un sistema de salud que en todo caso tendría que llamarle, en vez de la, no sé si decirlo, la OMS, tendría que ser la OME. Oh, pastor, en vez de ser la Organización Mundial de la Salud, tendría que ser la Organización Mundial de la Enfermedad. ¿Por qué? Porque hoy día una persona que camine totalmente sana por la tierra es atracción turística. Entonces, la oración tiene el poder, escuchen esto, en Cristo, la oración en Cristo tiene el poder para resolver lo que la industria farmacéutica o la Organización Mundial de la Salud no tiene poder para hacer. Y claramente hay mucha gente que le gustaría recuperar la salud, no mejorar la salud. Dios no mejora, Dios sana. Dios no mejora, Dios sana los cuerpos enfermos. Lo sanó, lo sana y lo seguirá haciendo, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero que tenemos un sistema de salud que claramente lo que intenta es que las personas se perpetúen en lo que ellos ofrecen y seamos pues codependientes de su sistema farmacéutico y medicinal. Hasta ahí estamos bien. Y después tenemos un séquito de gente, algunos por ignorancia, déjame utilizar términos suaves, algunos por ignorancia dicen no, tienen la teología del de que ya todo cesó. Entonces te dicen no, los milagros de sanidad eran para la época de Jesús, no hay un registro bíblico que lo indique así. Entonces, para ellos, que Dios hoy haga un milagro de sanidad por medio de la oración en Cristo, para ellos es un milagro que hizo Satanás. Entonces la gente dice, no, yo no quiero que Satanás me sane. ¿Sí o no? No. No le hagas caso a ese viento de doctrina. Algunos lo hacen por ignorancia y otros lo hacen porque están endemoniados hasta los huesos. Satanás lo que quiere es que la gente que ama al Señor
camine enferma. Pero yo te vengo a decir hoy en Cristo Jesús que la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, estas señales le seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Entonces, vamos a ver qué dice la Escritura y vamos a avanzar rápidamente. Dice la Escritura, a ver si me ayudan allí, en Mateo, no. Ayúdame, Señor, con tu espíritu. Ayúdame, no. Chequea el WhatsApp, por favor, mi hija. A ver. Bueno, lo vamos a leer, dice aquí que Mateo. Cuando llegó al gentío, vino a él un hombre, no es Mateo. Chequea el WhatsApp. Ahí está, muy bien. Lucas 13:10 dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, subraya ahí. ¿Qué es lo que tenía? Ahí está, es un espíritu de enfermedad. Pastor, ¿todas las enfermedades que atravesamos son espíritus demoníacos? No. Hay algunas que tienen que ver porque son la repercusión de una mala alimentación, porque explotó el cuerpo de tanta ansiedad, de tanto estrés. O sea, hay algunas que son fisiológicas, meramente fisiológicas. Otras porque tienen que ver más que nada con un virus que anda dando vuelta y que este cuerpo corruptible a veces pues se contagia. ¿Hasta ahí estamos bien? Ok, pero así como no todas las enfermedades tienen un trasfondo espiritual, tampoco todas las enfermedades tienen una raíz natural. No, en este caso vemos que una mujer tenía un espíritu de enfermedad. Entonces hay gente que dice, pastor, voy al médico y los médicos no encuentran nada, me hacen chequeos, me hacen exámenes, me hacen un montón de análisis y no sale nada, figura como que estoy bien. Sin embargo, la situación cada vez empeora más. Bueno, puede que esa situación no tenga que ver con algo meramente natural y fisiológico, puede haber un espíritu de enfermedad queriendo atacar tu cuerpo. Claramente dice, bueno, pero pastor, si fuera un espíritu, cuando me hacen el MRI, me saldría el espíritu y decía, ¡ah! Acá estoy. No salen, los espíritus no salen en un escáner, no salen. Por eso que la Biblia dice que debemos nosotros acomodar lo natural a lo natural, pero también lo espiritual a lo espiritual. Esta mujer hacía 18 años que estaba en esa sinagoga, pertenecía a la comunidad judía, era una hija de Abraham según Jesús. Sin embargo, parece que nadie se percató en 18 años que lo que estaba afectando la columna de esta mujer, que la tenía jorobada, era un espíritu. Nadie se había percatado. ¿Por qué? Porque tal vez nadie relacionó su enfermedad con un espíritu. Jesús la vio y Jesús no vio una joroba. Jesús vio un espíritu que la tenía encorvada. Visión espiritual. Y dice la Biblia, y andaba encorvada y en ninguna manera... A ver, por favor, yo quiero que entiendan esto. Más allá del dolor físico, los que hemos sufrido de dolor de espalda, sabemos que el dolor de espalda muchas veces es inaguantable. ¿Cuántos han sufrido alguna vez un dolor de espalda? Los demás, los que no han sufrido, Padre, gracias, porque el dolor de espalda, mi hermano, es horrible. No importa si es la espalda alta, la espalda media o la espalda baja. Si es la espalda baja, te tumba en la cama y no te deja ni mover. No puedes estar ni sentado, ni acostado, ni parado, nada. Es horrible. Sin embargo, no solamente a esta mujer lo que le afectaba era el dolor que podría haber tenido en la espalda. Encorvada, una mujer también daña mucho su estima. ¿Por qué? Porque todo el mundo te mira para burlarse o para sentir lástima, ¿sí o no? O sea que claramente eso te afectaba en muchas áreas más allá del dolor físico. Y el demonio, los espíritus de enfermedad tienen ese propósito, o sea, dañar nuestra estima, llenarnos de dolores insoportables y hacernos creer que eso que estamos atravesando es producto de la voluntad de Dios. Así que como Dios quiere que estés así, entonces no tienes que orar para que Dios te lo quite, porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, Él quiere que estés así.
no seamos tan prematuros para llegar a una sentencia de semejante magnitud. Jesús la mira, la ve encorvada y dice que en ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué es lo que quiere decir que en ninguna manera se podía enderezar? Ya lo había intentado muchas veces. O sea, la mujer quería salir de esa condición, como tal vez muchos de nosotros. Pastor, yo llevo sufriendo este problema de salud, ya llevo muchos años. Esta mujer tenía encorvada, pero bueno, hay mujeres o hombres que están atravesando otro tipo de enfermedades y intentan de una manera, lo intentan de otra, como aquella mujer del flujo de sangre, también la Biblia lo narra, 12 años estuvo perdiendo sangre y dice que había gastado todo lo que tenía, se ve que era una mujer adinerada, tratando de encontrar una solución para su enfermedad y dice que lejos de mejorarse, antes le iba peor. Pero entonces, hoy día, Jesús sigue atento a ver quién le cree para que Él pueda poner su mano de sanidad y seguir sanando los cuerpos enfermos. Dios está buscando gente que se pare en la brecha, que le crea, que se humille y que le diga: Señor, ¿sabes qué? Yo sí creo que tu mano tiene poder, que tu sangre tiene poder para limpiarme de toda enfermedad, para sanarme el cuerpo. Y dice la Escritura, mire qué interesante, el versículo 12 dice: cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer. Hasta aquí, noten ustedes que es interesante, Jesús le dice: eres libre. Menciona la palabra liberación. Eres libre de tu enfermedad. Y dice el versículo 13: y puso las manos sobre ella. La otra vuelta estaba escuchando era una mujer. Dice: si tú me encuentras un pasaje bíblico donde Jesús puso la mano para sanar a un enfermo, o sea, como diciendo, ella no creía, según la teología de ella, que Jesús en ningún momento puso la mano para sanar a nadie. Quiero creer que lo dijo porque no leyó este pasaje. Y no leer este pasaje y ser pastor, yo diría que es básicamente lo mínimo que uno debe saber, los milagros que Jesús hizo. Y puso las manos sobre ella. Sobre los enfermos pondrán las manos. ¿Está alguno enfermo? Preséntese ante los ancianos. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el pastor o el cura, en este caso el principal de la sinagoga, el rabino, enojado. ¿Cómo te va a enojar si el Señor sana a una de tus ovejitas, mi hermano? Dice, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados. Claro, él no podía negar la sanidad. Y no en el día de reposo. Y dice el 15: entonces el Señor le respondió y le dijo: no seas así, rabino. ¿Qué hubo, güey? No te pongas mal. No. Le dijo lo que realmente era: hipócrita, cada uno de vosotros no desata el asno, no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Y dice el versículo 17: al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. La oración de fe en Cristo Jesús no solo guardará vuestros corazones en el Señor, no solo provocará que Dios intervenga en nuestra vida, no solamente hará que su voluntad sea hecha, también la oración en Cristo tiene poder para sanar los cuerpos enfermos, ya sea por forma natural o ya sea porque Satanás
ha querido traer una enfermedad a tu cuerpo. Hoy vamos a orar por eso. Hoy día le vamos a pedir al Señor que sane todo cuerpo, ya sea que esté enfermo por causas naturales o por causas espirituales. No importa cuál sea la causa, en el nombre del Señor hay poder para que los enfermos reciban sanidad. Y ahora vamos a ir terminando con esto. Lo segundo, y esto es muy importante, lo segundo que la oración puede hacer en nuestra vida, la oración en Cristo, no me cansaré de repetirlo, en Cristo, con fe, es que esa oración puede liberarnos de ataduras espirituales que en muchas ocasiones nos llevan a tener vicios. O sea, no solamente sana, la oración en Cristo tiene poder para liberar de opresiones, de vicios y de ataduras a las personas. Esto es vital que lo entendamos todos. Porque hay veces que uno se cansa de luchar con un familiar o con uno mismo. Y hay cosas que yo sé que debo dejar, que yo sé, pero no puedo, y se frustra. ¿Sí o no? Por ejemplo, hay gente que está atada a un vicio, ponele a un vicio de droga, a un vicio de alcohol, y dice, yo lo he intentado por todos los medios, he ido a Alcohólicos Anónimos, Alcohólicos Conocidos, a todos los lugares he ido. Y nadie que me ayuda, he tratado de buscar ayuda en la gente que proporciona algún tipo de consejería para que yo pueda sacarme de este vicio de la droga. ¿Sí o no? ¿Conocemos gente así? Y hay veces que un programa, cuando, qué sé yo, a ver, escuchen esto, cuando la situación es meramente algo emocional, un vacío emocional, bueno, la persona quizás con ayuda de profesionales puede más o menos pilotear su situación. Ahora, si su raíz tiene una raíz espiritual, por más que tú le des los mejores consejos emocionales y sentimentales, psíquicos, la persona no va a poder ser libre porque la raíz es espiritual. Lo mismo que ocurría con la enfermedad. Entonces, la Biblia nos narra de un caso en donde un padre ya estaba desesperado porque el hijo tenía comportamientos extraños. De repente, el muchacho dice que iba y se tiraba al agua. Y a veces tenía que salir corriendo a sacarlo porque si no se ahogaba. Bueno, pero de repente el muchacho ya no se tiraba al agua, iba y se metía en el fuego. Entonces tenías que salir corriendo para que no se quemara por completo. Entonces, ante una eventualidad así, cualquier padre entra en desesperación, ¿sí o no? Que vos veas que tu hijo de repente le agarra la locura y vos decís, bueno, pero ¿qué es esto? Claro, lo llevas al psiquiatra. Primeramente lo llevas al psicólogo, ¿sí o no? El psicólogo te va a decir, no, mirá, lo que yo veo aquí es un comportamiento muy extraño, la verdad que atenta contra su vida, yo creo que tendríamos que ver de qué manera podríamos socializarlo, que tu papá, tu mamá seas más empático con él. Y bueno, entonces el papá va y trata de hacer esas cosas, ¿verdad? Sin embargo, la situación se agrava. Bueno, el psicólogo te va a decir, bueno, si no hubo solución aquí, vamos a derivarlo al psiquiatra. Va al psiquiatra y el psiquiatra dice, bueno, mira, la situación yo creo que acá tiene que ver con, contame, la niñez de él o cosas así. Pero el psiquiatra le va a hacer exámenes, le va a hacer estudio. Y bueno, si la raíz es espiritual, el psiquiatra no lo va a detectar y va a conducirse a un tratamiento donde dopa a la persona. Entonces te le va a dar un fármaco que mantenga a la persona ida de su realidad, que lo cede. Sin embargo, eso tampoco, si es espiritual, va a tener resultado. Al fin y al cabo, eso es algo muy, pero muy fácil de identificar. En el peor de los casos, lo encierran en un manicomio. Y si es agresivo, le ponen un chaleco. Entonces, claramente, eso pasaba aún con un endemoniado en la Biblia. Dice que era el endemoniado gadareno, que lo amarraban con cadena, el tipo dormía en los sepulcros. Cualquiera que lo viera dirá, este es un homeless recontra drogadicto que no tiene ningún propósito en esta tierra. ¿Y sabes qué? Cuando Jesús lo vio, se dio cuenta que no era un simple homeless que andaba pidiendo plata o que andaba azotando a la gente porque estaba pasado de droga o de alcohol. Jesús vio que eran legiones de demonios atormentando a esa persona y Jesús vio a un evangelista que iba a predicar las buenas nuevas de Cristo en toda Decápolis.
Y Jesús fue, lo liberó y el tipo se transformó en un hombre cuerdo, sano. Y voy a decir, pero ¿cómo puede ser? Bueno, es que ese es el Jesús que usted y yo tenemos. No es un Jesús religioso, no es un Jesús que está lejos de nuestras adversidades. Tenemos a un Jesús que no solamente vino a esta tierra para que tú y yo tengamos salvación eterna. Él vino para que también sanarnos de nuestras enfermedades y liberarnos de las opresiones que Satanás quiere traer a nuestra vida. Jesús fue el que pudo venir a mí y liberarme del vicio del alcohol. Yo tengo gente, testigos, claramente que pueden dar testimonio de lo que yo era antes de conocer al Señor. Yo le diría, bueno, tiene toda mi familia sabe. Bueno, pero es tu familia, capaz que están de acuerdo, están en complot. Porque la gente pasa mal pensada, ¿viste? No, pero yo también tengo gente que me conoce aún desde cuando yo era chico. Dice, no, yo sé lo que era y sé lo que Dios ha hecho. Yo ya no necesito alcoholizarme. Llevo 22 años caminando con el Señor. Y desde que el Señor llegó a mi vida hasta ahora, 22 años, tuve casi 10 años siendo una persona adicta al alcohol. Ahora llevo casi 22 años que el Señor me ha guardado y liberado de ese vicio. Entonces, este padre, vamos a ver lo que dice la Escritura, ahora sí, en Mateo dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. Ese término lunático, si lo traemos a un diagnóstico de nuestros días, podría ser bipolarismo, podría ser una persona con múltiples personalidades, podría ser una persona con ataques de pánico, quizás te le diga, ¿no? Esos ataques que les agarra de que se quiere ahogar, de que se quiere meter en el fuego, son ataques de pánico. Algunos quizás te dicen, no, es un ataque de ansiedad normal, y en la ansiedad le da por querer quitarse la vida. Hoy día hay muchas formas de querer llamarle, pero en este caso era un lunático, o sea que era una persona con un diagnóstico, se podría decir de nuestros días, con totalmente ido de la realidad, es un lunático. Y padece muchísimo. O sea, yo me pongo en la piel o trato de ponerme, que a nadie le gustaría tener una situación semejante, y aparte que creo que nadie que no lo haya pasado puede decir, me imagino lo que está sintiendo, no. Ni usted puede imaginarse, ni tampoco quiere imaginarse, porque es una situación muy seria. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Sigue diciendo la Escritura. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Es decir, escuchen esto que es interesante. Este hombre sabe que hay unos discípulos de Jesús que pregonan el Evangelio y que, pues, Dios le respalda de la misma manera que le respalda a Jesús. Se recuerda que en un momento determinado Jesús manda a 70 a que vayan y pregonen el Evangelio y ellos vuelven gozosos diciendo los demonios se nos sujetan, los enfermos se sanan. Y Jesús le dice, bueno, me parece perfecto que estén contentos por eso, pero pónganse más contentos para que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero ahora, él dice, bueno, lo he traído a tus discípulos y ellos no han podido. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿A quién se está dirigiendo Jesús ahí? A los discípulos. ¿Por qué? Porque son los representantes de Jesús. En este caso Jesús estaba físicamente con ellos para resolver esa situación. En este caso, hoy día, Jesús no está físicamente, Jesús está morando en nuestros corazones, espiritualmente está con nosotros y nos respalda espiritualmente. Entonces, claramente Jesús, para manifestar su poder, no solamente necesita la fe de aquella persona que necesita el milagro, sino la fe de aquellos que representan a Jesús para que se emita el milagro en el nombre de Jesús. ¿Se entiende? Esto está buenísimo lo que le estoy diciendo. O sea, no solamente debe tener fe la gente que necesita el milagro, sino el instrumento que Dios está utilizando para pregonar que Jesús hace milagro, debe tener fe también. Si yo tengo fe de que Jesús sana y libera, pero usted no lo cree, por más que yo crea, eso no ocurre. Y pues si usted cree y yo no creo, pasará exactamente lo mismo.
a no ser que esté Jesús presente. En ese caso, con la mujer que estaba allí de 18 años, por más que el líder de la sinagoga no creía o no quería que se hiciera un milagro, Jesús hace el milagro para avergonzar a los representantes que lo estaban haciendo de muy mala manera y saca a la luz su hipocresía religiosa. En este caso, Jesús se va y le habla a los discípulos y le dice: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? O sea, ustedes me ven todos los días a mí fluir en milagro, fluir en liberación, fluir en sanidad, fluir en salvación. Los ciegos ven, los cojos saltan, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos resucitan. Todos los días ustedes me ven obrar en esa dimensión de fe, en esa dimensión de poder del Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo voy a estar con vosotros? Ustedes tienen exactamente el mismo espíritu que el Padre me ha dado a mí. Y yo les he dado autoridad para hollar serpientes, para echar fuera demonios, para sanar los enfermos. Entonces Jesús le dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Le reprocha a Jesús y le dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. ¿Qué es lo que tenía el muchacho lunático? No era un problema psíquico. Se manifestaba como un problema psíquico, pero era un problema espiritual, demoníaco, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Dice el versículo 19: viendo entonces los discípulos a Jesús, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y mira la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice el versículo 21: pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Por qué los discípulos no pudieron echar fuera los demonios? Por su poca fe y porque les faltaba ayuno y oración. Ayuno, sabemos que no ayunaban, que de hecho un día se lo reprochan los fariseos y dicen: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Bueno, entre tanto que el esposo está con la esposa recién casado, no van a ayunar, pero cuando les sea quitado el esposo tendrán que ayunar. Pero la oración, no. Entonces Jesús dice: si ustedes practican el ayuno y la oración, la intimidad, la comunión, su fe se va a incrementar y no van a ser creyentes de poca fe. Cuando una persona está muy alejada de la presencia del Señor, muy alejada de la comunión del Señor, claramente comienza a confiar más en sus gritos pentecostales que en el poder de Dios fluyendo a causa de la intimidad que tiene con Dios. Quien mucho grita, por lo general poca intimidad tiene. Y dice: bueno, si no sale el demonio porque me falta unción, porque me falta intimidad, por lo menos que salga por los gritos. El demonio dice: bueno, déjame salir de acá porque me baja sordo este. ¿Sí o no? Viste que hay gente, yo no sé por qué le da por gritar. Yo no estoy diciendo que esté mal gritar. Si es algo genuino que te fluye, no hay problema. Acá el problema es cuando vos ves que está el demonio te mira y no se va a ir, y vos le decís: ¡demonio! El demonio va a seguir allí y vos te vas a quedar con una enfermedad en las cuerdas vocales. Hoy es una noche de sanidad y es una noche de liberación. En el nombre de Jesús, todo vicio se va a cortar, toda enfermedad se va a ir de los cuerpos y Cristo será glorificado en medio de su pueblo en esta noche. No estás aquí por casualidad, estás aquí porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Y la oración es lo que nos conecta con el Padre. Cuando tenemos fe y posicionamos el nombre de Cristo en nuestras oraciones, algo maravilloso sucede. Por eso que esta noche quiero orar por quienes estén atravesando una enfermedad, por quienes estén atravesando una atadura, cosas que tal vez quieren dejar,
En este caso estamos hablando de una enfermedad espiritual como la que tenía este muchacho, bastante seria, que el Señor sigue sanando y sigue liberando en estos días. Pero hay personas que dicen, pastor, yo tengo una atadura carnal. Hay cosas que yo tengo que las quiero cortar y que no las puedo cortar. Siento que soy débil en esa área. Porque hay ataduras espirituales y hay ataduras carnales. La unción del Espíritu Santo pudre los yugos de las ataduras espirituales y de las ataduras carnales. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros por el Espíritu. Debemos nosotros romper las ataduras de la carne por medio de la unción del Espíritu Santo, que nos libera de las opresiones carnales y espirituales de Satanás. Quiero invitarte a que te pongas de pie.